En Lucas capítulo 11, verso 33, el Señor dijo: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Obviamente, nadie enciende una vela para esconderla debajo de la mesa, ni ponerla debajo de la cama, no solo porque se vaya a quemar todo eso, sino además por el obvio principio de que no está haciendo lo que se supone que debe hacer. Debe cumplir un propósito. En este evangelio debemos tener presente esta pregunta, y es: ¿qué vamos a hacer nosotros con Jesús? Jesús ha venido a nosotros y se nos presenta a nosotros como la provisión de Dios para el ser humano. Él demostró esto por medio de la señal de la multiplicación de los peces y los panes que vimos al principio de este capítulo. Y vimos cómo la multitud estuvo dispuesta a seguir a Jesús, a pagar un precio y aún a sufrir consecuencias de hacer un trayecto en lugar para ir en pos de Jesús. Pero esto era porque ellos querían a Jesús para hacerlo su rey. Ellos querían a Jesús para que fuera un rey, para que hacia ellos les fuera bien. Pensaban coronar a Jesús como rey, pero no para que los gobierne, sino para que sea su esclavo, les dé pan todos los días y les dé pez todos los días, y así no tener que trabajar más. Eso era lo que ellos querían hacer con Jesús. Pero Jesús les dijo que en lugar de esforzarse tanto por el pan, que te lo comes y se acaba, deberían esforzarse por el pan que no se acaba nunca, el pan que a vida eterna permanece. Y Él les dice: yo soy ese pan, yo soy el pan que a vida eterna permanece, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces surge la pregunta: si Jesús es el pan que descendió del cielo, ¿qué debemos hacer con Él? ¿Para qué nos ha sido dado el pan? La luz no nos ha sido dada para que la metamos dentro de un closet, ni el pan para que lo pongamos y lo pongamos a que aguante la puerta para que no se cierre, o de decoración, o para aguantar una hoja para que no se mueva. Ciertamente Jesús no nos ha sido dado para ese tipo de cosas. Esa no es su función. De igual manera que no es esa la función del pan. Pero eso debemos entender que lo prioritario es: ¿qué vamos a hacer nosotros con Jesús? ¿Qué vamos a hacer nosotros con Jesús? El autor de este evangelio dice al final, y siempre se ha venido diciendo, que Jesús, aquello que debemos hacer con Él es creer en Él, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero aquí se nos habla de algo metafórico, de algo diferente. Se nos dice que debemos comer y beber a Jesús. Por eso a este sermón lo he llamado con esta pregunta: ¿quiénes comen el pan de la vida? Y esta pregunta trataré de responderla con dos respuestas que extraigo del texto. Primero, los que son traídos por el Padre, y segundo, los que comen y beben a Cristo. Así que consideremos el texto. Primera respuesta: los que son traídos por el Padre. Dice del verso 41 al 50. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino del Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera.
Lo primero que notamos al iniciar este texto es que se nos habla de que hay personas que están murmurando de Jesús. Cuando hablan de murmurar, la palabra que allí se traduce por murmurar del griego, no tiene por qué ser necesariamente algo malo. Puede ser simplemente que hablan entre dientes o bajito. Simplemente se refiere a esa acción. Sin embargo, a la luz del contexto es evidente que se refiere más bien al hecho de que están hablando mal de Jesús. Están hablando mal de Jesús. A eso es a lo que se refiere cuando dicen que están murmurando de Jesús esta multitud. Pero ¿quién es específicamente esta multitud? Se nos dice que los judíos. Recordemos, el autor cuando habla de los judíos lo dice porque él habla de un contexto gentil, en el cual no había judíos. Si lo sabían, era una minoría. Entonces él se refiere a los judíos, pero no refiriéndose a los judíos como pueblo, sino a los judíos como los líderes religiosos de aquel país. Estos eran los que murmuraban de lo que Jesús estaba diciendo. En este caso se refiere a los principales en la sinagoga, que se encontraban en aquel día en Capernaum escuchando al Señor Jesús. Estos eran los que estaban murmurando acerca de Él. ¿Y qué era lo que murmuraban? Ellos murmuraban acerca del hecho de que Jesús había dicho que Él era el pan que descendió del cielo. Está diciendo, ¿cómo así? Él es el maná que cayó del cielo. Él es el maná del que comieron nuestros antepasados. Es Él. Notemos lo que ellos estaban murmurando. Ellos entendían que Jesús al decir esto no se estaba refiriendo simplemente al hecho de que Él era el Mesías. No, sino que Él estaba dándoles a entender que Él era mucho más de lo que ellos pensaban que era el Mesías. Está diciéndoles, yo soy el pan que descendió del cielo. Soy mucho más que ese pan que descendió del cielo. Con esto, Jesús, ellos están diciendo, este hombre, ¿quién se cree? ¿Quién se cree este para afirmar tal cosa? ¿Quién se cree este hombre para decirnos que es el pan que descendió del cielo? Cuando ellos dicen eso, Jesús lo sabe. Ellos no se lo están diciendo en la cara, lo están diciendo en sus espaldas, pero Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Y al ser consciente Él, que Él evidentemente ya sabía que lo iban a hacer, que ellos están murmurando esto acerca de Él, Él no niega lo que ellos están diciendo, sino que dice, es como si Él dijera, ¿eso les parece confuso? Entonces lo voy a confundir todavía más. Y empieza, en nuestros términos, a embolatar más el asunto. Eso es lo que Él empieza a hacer. Porque ellos están diciendo, ¿cómo así? ¿Este no nació de padres humanos? Él está diciéndoles, no, yo no nací de padre humano. Él le está enseñando su nacimiento virginal, cosa que no se ha mencionado en el Evangelio de Juan, pero es lo que él está afirmando. Él no nació de padre humano. Por lo tanto, no es una persona en el mismo sentido que nosotros. Tiene una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza divina. Él está diciendo, yo he descendido del cielo. Por eso ellos se airan. Por eso están diciendo, pero ¿quién se cree este Galileo? Porque estos eran galileos. Que dicen, está entre nosotros. Él es el hijo de José, de María. Ellos le conocían. Como habían dicho los que habían conocido a Jesús desde pequeño cuando Él predicó en su propia tierra. Ellos tenían prejuicios contra Jesús. Es decir, no solamente este hombre se cree más que todos nosotros, porque eso es lo que estaban pensando, sino que, miren, este hombre es el hijo de un carpintero, de una mujer común y corriente. Este hombre es un nazareno. ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Ese pueblo de mala muerte. Ellos están pensando mal en Jesús. Y Jesús está dándose cuenta, bueno, ya lo sabía, que en ellos no había ni el más mínimo ápice de arrepentimiento ni de fe. Ellos ya lo sabían, pero Jesús lo está exponiendo. Es el término más apropiado. Jesús está exponiendo lo que hay en sus corazones, revelándoles una verdad aún mayor, que
solamente va a llegar a confundirnos. Él se está haciendo igual a Dios. Él está endureciendo sus corazones. ¿Pero por qué? Porque no creyeron. Porque ellos en primer lugar no habían creído. Toda persona que rechaza la verdad de manera continua se va a encontrar con eso. Dios lo castiga así. Endurece su corazón para que no crea y para que no se arrepienta. Él endurece su corazón, como diciendo, ese poquito de cosa de verdad que te dije era tan difícil para ti. Ahora te voy a decir algo todavía peor para que no entiendas nada y te confundas todavía más. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Nosotros leemos en Mateo que dice que cuando los fariseos y los saduceos se rebelaron abiertamente contra él, él empezó a hablar en parábolas para que no entendieran lo que él decía. Y solamente les daba el significado de las parábolas a sus discípulos y a los que creían. A ellos no. Como ya se habían cegado a él, él los endureció para que todavía no entendieran más. Lo que leía al presidir, que el Señor vuelve a anunciarse en Juan 12:37, que dice que después de haber visto todos los milagros que el Señor ha hecho, que para ese punto ya el Señor incluso había resucitado a Lázaro, las señales habían llegado a lo máximo que podían llegar antes de la cruz, y aún así no habían creído. Por eso dice que, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y Dios los salve. Es el castigo de Dios sobre la multitud incrédula. Como han escuchado la verdad y como no han querido acatar la verdad, el Señor les endurece el corazón para que se les haga todavía más difícil creer en la verdad. Les quita la oportunidad de creer. Les quita la oportunidad de creer, porque ellos ya la rechazaron. Ya con lo que han visto debería haber sido suficiente, pero en lugar de eso lo que hacen es rechazar a Cristo. Así que Cristo los endurece todavía más. Hace que su corazón sea como de piedra. William Hendricks, en el comentarista, parafrasea este versículo de la siguiente manera: como si esta multitud dijera esto: lo hemos conocido desde la infancia, a su padre, a su madre, a su familia, pero ahora que ha crecido, vean qué sucede. Se atribuye derechos extravagantes. ¿Esperará de verdad que le creamos? Así que el Señor, al ver todo esto y al ver las quejas que ellos están diciendo, después de todo lo que Él había hecho, aún así, el Señor lo que hace es que endurece sus corazones. Porque ellos no consideraron ni siquiera alguna posibilidad. No es que hubiesen dicho, no, de pronto será que lo entendimos mal. No. Ellos enseguida dijeron, no, ellos entendieron todo perfectamente. Por eso enseguida dijeron, ¿quién se cree? ¿Qué anda diciéndonos estas cosas? Ellos han endurecido su corazón y por eso rechazan abiertamente la verdad, el origen celestial del Señor. Y ante esto el Señor les dice, no murmuréis entre vosotros. Los llamó a que dejaran de andar quejándose y hablando de lo que no saben y no entienden. Y por eso el Señor, que les ha dicho lo suficiente, que les ha mostrado lo suficiente para que crean, se endurece todavía más y les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Él les está diciéndoles, es imposible que ustedes me crean, a menos que Dios les permita que así sea. Les es imposible, deben ser traídos por el Padre. Ninguna persona incrédula va a creer en Jesús por su propia iniciativa, no importa qué buena sea. Nosotros tenemos la tendencia de clasificar a las personas y decir, bueno, este es la peor persona, la peor calaña de persona que puede haber. Esta es una persona más o menos buena. A este es más probable que si yo le predico, se arrepiente y me cree, al otro no. Tenemos a formar prejuicio, entonces con este soy más abierto a evangelizar y con el otro ni no le digo nada, o le digo muy poco. Pero no entendemos que no depende de uno,
depende de Dios. Dios es el que hace la obra. No hay una persona más difícil de salvar que otra, aunque humanamente a nosotros nos pueda parecer que sí. Humanamente para mí es más fácil que se salve alguien como un fariseo que ya conoce la ley, que ha leído la Biblia, se la sabe de memoria. Es más fácil, humanamente pareciera, razonar con él. Oye, pero tú has leído la Biblia, ¿a ti no te parece que eso que has leído está refiriéndose a Cristo y él? Mucho más fácil razonar con él. Pero en cambio, si ves un endemoniado que anda en cuero en medio de un cementerio, amarrado con cadenas, y dices, no, que voy a predicarle yo a ese, está loco. Pero el endemoniado gadareno creyó en los fariseos. Así que no depende del esfuerzo del ser humano. Depende de que Dios quiera. Depende de que Dios quiera. Ninguna persona puede creer en Jesús a menos que el Padre lo atraiga. Y ese atraer del Padre es irresistible, porque nadie busca a Dios por su propio gusto. Porque ese es el asunto. El asunto no es que Dios los obligue y los hace malos desde que nacen, entonces para que nunca crean. No, es que no quieren creer. Es que no quieren sujetarse a Dios. Es que no quieren hacerlo. Nadie quiere. Si tú has querido acercarte a Dios fue porque Él te atrajo hacia su vida. No porque a ti de tu buen corazón te haya nacido un día, te hayas despertado y hayas dicho, voy a buscar a Cristo hasta que lo encuentre. No ha sido así. Aún las personas que han buscado a Cristo, buscando por aquí, por allá y por aquí, en esta iglesia, en esta religión y en lo otro, y si alguno de casualidad lo ha encontrado, fue porque Dios lo estaba trayendo. Fue Él el que puso esa idea en su cabeza para que se acercara a Él. Así que se refiere al término en el cual el Padre atrae. Y el Padre atrae, cuando dice que el Padre atrae, se refiere más a un llamado que Él hace que a una simple influencia moral. Cristo, en este caso, el Padre, no trae a las personas simplemente para que dejen algunas cosas atrás. Ya. No es que no, que era borracho y ahora dejó de ser borracho. No, es que era borracho y ahora sirve a Cristo. No es que deja el mundo ya, sino es que viene a Cristo. No se trata de que ahora es buena persona. Antes era un borracho, no sé qué, drogadicto y esto, pero ahora es buena persona. Tú lo ves que hace esto, tú lo ves que hace lo otro. Pero no ha venido a Cristo, de tal manera que se halla sin Cristo. El Padre no se limita, como piensan las personas, a andar arrodillándose a las personas y diciéndole, ¡ay, ven, hijo mío, corre que te necesito! No quiero que te vayas al infierno. El Padre no anda rogándole a las personas, no anda arrodillado, llorándole y tocándole en la puerta de su corazón. ¡Ábrame, que hace frío y hace sol aquí! No. El Padre no anda haciendo eso. El Padre no le suplica a nadie. Él no tiene necesidad de eso. Él no tiene necesidad de andar llevando a la gente de paso al infierno para que se dé cuenta que es verdad para luego mandar personas a decir que eso es verdad. Él no tiene necesidad de eso. Al que el Padre quiere salvar, Él lo trae. Lo trae. Este atraer se refiere a una influencia poderosa sobre la mente, el corazón y la voluntad de la persona. De tal manera que todas ellas empiezan a confabularse entre sí y a concordar en una para que la persona busque a Cristo. Desde el punto de vista de la persona está buscando a Cristo. Desde el punto de vista de Dios, es Dios el que lo está guiando hacia eso. Él hace que todas las cosas y todos los eventos concurran a una para que eso sea. Él es el que hace que todo sea así, porque Dios ejerce su voluntad. Ninguna persona puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae. Ninguna. No es que si puede, que no, es que no puede. Imagínate que yo me paro frente a la tumba de Lázaro y le digo, Lázaro, ven fuera. Qué bochorno, eso no va a salir ningún Lázaro. Porque ¿quién soy yo para estar haciendo que Lázaro salga fuera de la tumba? No puedo. De igual manera, tú no puedes resucitar a los muertos. Tú puedes explicarle con plastilina a las personas el Evangelio para que crean, ponerle 1000 películas, ponerle videojuegos o lo que sea que les enseñen el Evangelio. No van a creer.
De la misma manera que por más que tú le expliques a un muerto que un veneno es veneno, ¿qué va a explicar? ¿Qué va a entender? Está muerto. Es necesario que primero reciba vida. Y esa vida la da el Padre. Solamente quien ha sido traído por el Padre creerá en Cristo. Y la promesa es que a todo aquel que ha creído en Cristo, Cristo le resucitará en el día postrero. Es decir, será una resurrección para vida, no para muerte. Porque unos se resucitarán para muerte. Pero aquellos que han creído en Cristo serán resucitados por Cristo mismo para vida. Y Cristo es el que se compromete a eso. Eso hace parte de su misión. Resucitar en el día final a aquellos que han creído. Por eso vemos que se nos dice que es necesario que las personas sean enseñadas por el Padre. Ser enseñados por el Padre. Esta enseñanza, Jesús alude a la enseñanza de los profetas, de que habría de venir el Mesías. Pero aquí cuando habla de que son enseñados por el Padre, se refiere más que a un simple conocimiento. Ser enseñado por el Padre no es un conocimiento, de que, ahora conozco, ahora sí entiendo la Biblia, antes no. Porque este ser enseñado por el Padre se refiere al hecho de que la persona sea atraída hacia Cristo. ¿Cómo es enseñado por el Padre? Porque ve la señal del Padre. El Padre señala a Cristo y la persona ve la señal. Entonces se recibe la enseñanza. La enseñanza del Padre que lo guía a Cristo. Porque eso es lo que está diciendo. La enseñanza de Cristo del Padre es una enseñanza al corazón, no a la mente. La enseñanza a la mente la hace el Espíritu Santo más adelante, iluminando a la persona. La enseñanza a la que aquí Cristo se refiere es la enseñanza que trae al pecador a la vida. De que él ve a Cristo, y ve las flechas apuntando hacia él, y ve todas las señales, y cree. Y cree que él es el Mesías. Así, aquí se refiere a cómo Cristo es aquel a quien señala el Padre como la fuente de la salvación. El Padre es el que toma la iniciativa, pero no solamente eso. Él es el que lleva, el que guía, porque Dios salva, Cristo muere, pero Cristo promete guardar a los suyos hasta el final y más, resucitarlos en el día final. De tal manera que esa gracia que el Señor presenta para los hombres no se puede resistir. No se puede. Nadie puede decirle, no, yo estaba muerto. Entonces el Padre lo resucita y después que lo resucitaron, ahora tengo la posibilidad de creer o no creer. Y aún así rechazar a Cristo. No, porque ha sido enseñado por el Padre. Una vez la persona cree, es resucitada y el Padre le enseña para que crea en Cristo. O sea, el Padre no simplemente te doy vida y ahora tienes la posibilidad de escoger. De tal manera que la persona pueda resistirse a Cristo y decir, no, ya no quiero creer, ya entendí todo, pero me gusta el infierno y quiero irme a sufrir para allá. No se puede. Ese es el punto más bíblico del arminianismo. Las personas están muertas, pero el Padre les da vida y una vez tienen vida pueden elegir creer o no creer. Pero eso niega la gracia irresistible. Aquí vemos que es necesario que el Padre haga todo. O sea, en ningún momento la persona interviene. En el momento en el que la persona tenga la capacidad de intervenir, digo, yo estaba mejor muerto. Quiero volverme a morir otra vez para no saber nada de Cristo. Pero el Padre es el que hace todas estas cosas. Por eso, solamente aquel que vino del Padre, que es Jesucristo, puede darlo a conocer. Por eso podemos conocer al Padre a través de Jesucristo, porque Él es uno con el Padre. Solo el Hijo que ha visto al Padre tiene la autoridad suficiente para decirnos el mensaje que viene del Padre. Solamente Él. Por eso aquel que cree en Jesús tiene vida eterna, tiene la esperanza de la resurrección futura y empieza a disfrutar de esa vida en el mismo momento en el cual cree. Esta es la diferencia que existe entre aquellos que comieron el maná en el desierto y aquellos que han creído en Cristo.
Los que comieron el maná en el desierto se murieron en el desierto. Allá quedaron sus huesos y sus restos. La mayoría de ellos, solamente los que eran de 20 años para abajo, lograron llegar a la tierra prometida. Pero el resto, que también comió el maná en el desierto, murió en el desierto. ¿Y de qué les sirvió ese maná? ¿De qué les sirvió comer pan que llovió del cielo? Pero aquí tenemos a Cristo, quien viene a dar una vida eterna. ¿Por qué Cristo se compromete a resucitar a los cristianos en el día postrero? Porque es que el cristiano, una vez ha creído, ¿qué pasa? Tiene a Cristo en él, viviendo en él. Cristo es la vida y la vida no puede morir. De tal manera que como Cristo está en él, Cristo que está en él le resucitará desde dentro de él en el día final. Ese es el beneficio del pan de vida eterna. Es que el pan ya está en uno y que la vida eterna ya empezó. Ya empezó. Por eso el pan que Cristo dará es su carne. ¿Y en qué sentido es su carne? Bueno, la carne es lo que Cristo obtuvo cuando se hizo hombre. Porque Él, al no ser hombre, no tenía carne, no tenía sangre. Pero Dios se hizo carne y se manifestó entre nosotros y nosotros le vimos como el Hijo de Dios. Su carne es su humanidad, su encarnación, la cual Él daría por su pueblo en la cruz. Esa es la carne, por eso Él dice daré, mi carne que daré. Para que cada uno de nosotros pueda tener vida, es necesaria la muerte y la humillación de Cristo. Porque Cristo se daría por su pueblo. Él se entregó a sí mismo para dar salvación a su pueblo. Por eso tenemos salvación. Y nosotros somos su pueblo, porque la iglesia es aquella por la que murió Cristo. Como dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No dice, como Cristo amó a los judíos y se entregó a sí mismo por ellos, o como Cristo amó a todo el mundo y se entregó a sí mismo por ellos, sino por su iglesia. Por esto, su iglesia, el conjunto de todos aquellos que han sido atraídos por el Padre, son aquellos por los que Cristo murió. Es lo mismo que dijo Cristo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es el regalo que recibimos todos aquellos que creemos en Cristo. Es el regalo. Por eso, ¿quiénes comen el pan de vida eterna? Aquellos que han sido atraídos por el Padre. Solamente aquellos. Por eso la multitud murmuraba y rechazaba a Jesús, porque el Padre no los llamó. Por eso Cristo dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera, y a estas personas Cristo las está echando fuera de él, porque no son de él, porque no han creído verdaderamente en él. Pero aquellos que comen el pan de vida son aquellos que han creído en Cristo, aquellos que han sido atraídos por el Padre. Porque Cristo dice que quien hace esto es quien come el pan de vida. Eso nos lleva a la segunda respuesta. Los que comen y beben a Cristo. Continúa diciendo del verso 51 al 58 lo siguiente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron.
para que el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vemos cómo Jesús abiertamente se llama a sí mismo el pan de vida. Pero dice que si alguien comiere de este pan vivirá para siempre. Aquí debemos de entender de antemano que se está refiriendo al hecho de creer en Cristo. De creer en Cristo. Pues el Señor se halla definiendo el pan de vida como la carne de Él, la cual Él daría en la cruz, su humanidad, el cuerpo que le fue dado por el Padre, Él debería entregarlo. Este es un concepto que se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento, de cómo Cristo dio su vida por su pueblo. Y notamos que se habla de que el que come su carne va a tener vida eterna. Y todo el tiempo ha estado diciendo de que el que cree en Él tendrá vida eterna. Así que de paso entendemos que está aludiendo a lo mismo. Cuando Él dice comer su carne, se refiere a eso. Pero eso es algo que estas personas, que ya de por sí no querían creer en Cristo, Cristo les está hablando así, para que no entiendan, para que se endurezcan. Por eso dice que ellos contendían. Ellos malinterpretan, obviamente, lo que Jesús está diciendo. Por eso se ponen a discutir entre sí. Es decir, ellos se ponen a pelear, a reñir, no se ponen de acuerdo. Es un asunto, cuando dice contender, se refiere a un asunto de que casi hay pelea entre ellos mismos, porque no estaban de acuerdo de qué era lo que significaba lo que Jesús les estaba diciendo. En vez de hablarle claro, les estaba confundiendo todavía más y más. Por eso decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque eran incrédulos. Por eso no veían ninguna importancia en el hecho de ver a Jesús como algo más que meramente material, y como algo que nada más puede nutrirles en lo material. Jesús no les estaba hablando del canibalismo, pero eso era lo que ellos estaban entendiendo, como que está diciendo que lo matemos y que lo despecemos y que luego vengamos y comamos su carne. Jesús no estaba hablando de eso, pero era lo que les estaba dando a entender, porque estaba, por así decirlo, camuflando sus palabras para que no entendieran. Esto es endurecerle su corazón. Estaba haciendo que la cosa fuera más complicada de entender. Obviamente tampoco se refiere a lo que entiende la Iglesia Católica, que utiliza este pasaje como una evidencia de la transustanciación. La transustanciación es la doctrina católica, según la cual cuando tú te comes la hostia y la hostia te va bajando por aquí, la hostia se vuelve carne de Jesús y el vino se vuelve sangre de Jesús. Entonces tú comes carne con sangre. Literalmente cometes canibalismo de Dios cada vez que te tomas la hostia. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, que haces eso. Un teólogo católico dijo: el cuerpo y la sangre de Cristo, junto con su alma y su divinidad, por lo tanto todo Cristo, están verdaderamente presentes en la Eucaristía. Es decir, no solamente el alma de Cristo, sino el cuerpo. Y eso es una completa y total tergiversación de lo que Jesús está diciendo. Es decir, están embolatando todavía más el embolate que los judíos que estaban oyéndole en aquel tiempo estaban teniendo con esto que Jesús les está diciendo. La enseñanza católica de la Eucaristía, o la comunión, o la Santa Cena católica, es una enseñanza falsa, que tiene un falso fundamento si lo parten de este pasaje. De hecho, en los pasajes en los que se habla de la Cena del Señor, que son más adelante, la palabra griega que se utiliza para cuerpo, para referirse a Jesús, es el cuerpo. Cuando Jesús parte el pan con sus discípulos en la última cena, Él dice que es su cuerpo, y aquí está hablando de su carne. De paso, entendemos que se están hablando de dos cosas diferentes. Jesús está hablando de dos cosas diferentes. Aquí no se está hablando de la comunión de la Santa Cena o de la comunión católica
por dos cosas muy evidentes. Primero, ¿a quién está hablándole Jesús? A las personas incrédulas. Fue lo que se dijo en la primera parte del sermón. Por lo tanto, ¿qué vas a entender ellos de Santa Cena? No estaba hablándoles de eso. De hecho, cuando él habla de eso, lo habla a sus discípulos. Y a sus discípulos creyentes, porque ya Judas había ido cuando él le explica eso. O sea que él no habló eso en ningún momento a ningún incrédulo, sino a su pueblo. Y aquí vemos a un montón de personas que no quieren creer en Jesús. Así que no puede estar hablando de la cena del Señor en este pasaje. Además de eso, si aquí se estuviera hablando de la cena del Señor, eso implicaría que por el hecho de que, supongamos que está hablándose de la hostia católica, que por el hecho de tú tomar la hostia, ya tienes vida eterna. Porque es lo que está diciendo, el que come y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, nada más por tomar la cena del Señor ya tendrías vida eterna. Lo cual contradice lo que dice el resto de las Escrituras. Así que de paso, podemos dejar en claro ese paréntesis de que todo esto no tiene nada que ver con la Santa Cena. El pasaje no tiene absolutamente nada que ver con la Santa Cena. El llamado de Cristo no es eso. No, el llamado de Cristo es a que crean en Él verdaderamente. Pero como estas personas no han querido creer, ya les dije, ¿qué hace Jesús? Los confunda aún más. Les dice, que les parece difícil comer la carne. ¿Qué tal si les hablo de beber mi sangre? Eso es hacer todavía el asunto más confuso. Si no entienden, bueno, no lo voy a embolatar todavía más. Voy a hablarles acerca de que no solo tienen que comerse mi carne, sino beberse mi sangre. Y eso ya de por sí era evidente que no podía ser. En el Antiguo Testamento Dios prohibió a los israelitas que bebieran sangre de animal. Ahora imagínate sangre de gente. Y más aún, sangre del Mesías. Eso sería un pecado todavía más grave. Así que no estaba hablando de manera literal. Al decirles eso debió habérseles ocurrido, pero obviamente no significa lo que parece que está diciendo. Pero ellos no entenderían eso, ¿no? Por el contrario, se rehusarían a creer en Cristo. Jesús estaba hablando de que Él expiaría su vida para traer salvación al mundo, de que Él entregaría su carne y su sangre en la cruz, de tal manera que Él sería el sustituto por nuestros pecados, de tal manera que en lugar de que tu carne y tu sangre sufran el castigo de la ira de Dios, Él lo sufriría en su carne y en su sangre, siendo derramada en la cruz. Por eso todo esto está ligado al hecho de la salvación y de la muerte justificatoria de Cristo en la cruz. Así que cuando se habla de comer a Cristo, se refiere al hecho de asimilar a Cristo, de asimilar su sacrificio en ti, de nutrirte de ello cada día, de que lo ingieras todos los días. Tenemos la doctrina de la muerte de Cristo. Este pasaje se puede parafrasear de esta manera. Dice el comentarista: así pues Jesús les dijo, de cierto os aseguro que a no ser que con una fe viva aceptéis, os apropiéis y asimiléis al Cristo, confiando en su sacrificio, su cuerpo destrozado y su sangre derramada, como único fundamento de vuestra salvación, no poseéis la vida eterna, el amor de Dios derramado en el corazón, la salvación plena y gratuita. ¿Cómo sabes tú que el día que llegue el juicio final, Cristo te va a resucitar? Porque has creído en su muerte. Has creído que su muerte fue suficiente para que aquello ocurra, para que Él te resucite. Y por cuanto has creído desde ahora en ese suceso, desde ahora recibes los beneficios de ese suceso, de la resurrección. Los recibes desde ahora. Es necesario creer que la muerte de Cristo es suficiente, porque de eso se trata. Yo soy tan malo, ¿será que por el simple hecho de que una sola persona murió en la cruz, ya con eso va a ser suficiente para que Dios me perdone todas las cosas horribles que yo he hecho? ¿No será que el día del juicio final Él me va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí?
Jesús está diciendo, solamente si creen que mi sacrificio, el que yo daré, porque no está hablando de algo en ese momento, sino algo que habría de ocurrir después, el que yo daré más adelante, será suficiente para traer salvación. Solamente como si lo tienes como único fundamento de todas las cosas, entonces tendrás vida eterna. Entonces, si de verdad crees que Cristo no te va a desahuciar, que Cristo no te va a abandonar, que Cristo no te va a negar, que su obra en la cruz es suficiente para perdonar todos los pecados que tú has cometido, que no hay un pecado tan grande como para que Él no pueda perdonar con su sacrificio. Si tú cometieses algún tipo de pecado así, créeme que no comerías su carne, no beberías su sangre, que no creerías en Él, que no lo asimilarías, porque simplemente de plano te mueres antes de que tengas oportunidad de que eso pase. Pero si el Señor te ha permitido creer en Cristo, es porque Cristo ya hace parte de ti. Así que, hermanos, comer a Cristo equivale a tener la vida de Jesús viviendo en ti. Y por el lado contrario, aquellos que rechazan a Cristo rechazan la vida y quieren el infierno. Eso es lo que están diciendo, eso es lo que están anhelando. Cuando nosotros vemos que se nos habla de comer y beber, que es lo que se nos está diciendo en este pasaje, debemos entender que se nos está hablando de lo mismo que en el verso 40 era ver y creer. Ver y creer. Es lo mismo, solo que ahora Jesús lo embolató todavía más, para que los incrédulos no vieran y no creyeran. Pero Él está hablando de eso, de ver y creer, de ver a Cristo por la fe y creer que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para el perdón de tus pecados. Creerlo de verdad. Esa es la esperanza cristiana, y por eso el verdadero cristiano puede tener la certeza de que cuando llegue el día final, Él le resucitará. Él mismo le resucitará. Y esa es la esperanza. Por eso mismo nos trabajamos y nos esforzamos día tras día en servir al Señor. Porque si eso no fuera así, entonces ¿para qué esforzarnos? Quizás el que está luchando con que le gusta el carnaval dice, no, yo quisiera estar en el carnaval. Entonces, ¿para qué está luchando? Si igual Cristo no lo va a resucitar. No, hacemos estas cosas porque la vida de Cristo ya está en nosotros. Porque ahora somos de Dios. Creer en Cristo no se refiere a algo meramente religioso, sino a algo experimental en tu vida. A que tú experimentas a Cristo en tu ser. A que no eres la misma persona que eras antes de ver y creer en Cristo. En 1 Juan 3, verso 2, dice el autor de este evangelio: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Por eso hay aquí la promesa de que Cristo es verdadera comida y verdadera bebida, porque es un sustento que es verdadero. ¿En qué sentido es verdadero? En que la comida y la bebida que nosotros tomamos ahora es falsa en el sentido de que es sombra, de que tú necesitas andar comiéndola y bebiéndola todo el tiempo. Tú necesitas andar comiendo. El día que no comas, estás apurado. Si dejas de comer, ¿cuánto tiempo puedes estar sin comer? Una persona puede, según los científicos, puede llegar a durar hasta un mes sin comer. Eso sí, al día siguiente ya está mal, pero puede durar hasta un mes. Y cuando digo durar hasta un mes, quiere decir que al mes ya está al borde de la muerte, no que va a estar tranquilito por ahí, el ayuno de 30, 40 días. Pero sin beber líquido, uno no sobrevive ni 3 días. Pero Cristo es mucho más que eso. Eso que nos permite vivir todos los días es solo una sombra de lo que es la vida que en Él tendremos. La comida actual es un símbolo de la comida venidera. Por eso dice que cuando comamos y bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Porque en esto estamos glorificando a Dios. Estamos reconociendo que así como Dios nos da ese alimento temporal, nos da también el alimento
que a vida eterna permanece. Y esto es lo que dice Cristo: el que me come a mí, permanece en mí. Por eso dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Porque cuando tú crees en Cristo y crees en su sacrificio expiatorio, tú te haces uno con Cristo. Te haces uno con Cristo, de tal manera que tu carne pasa a ser su carne y tu sangre pasa a ser su sangre. Cristo vive a través de ti, porque Cristo está en ti. El que acepta, dice el comentarista, el que acepta, se apropia, asimila mi sacrificio, parafraseando a Jesús, mi sacrificio vicario, como el único fundamento de su salvación, permanece en mí y yo en él. Que somos aceptados con Cristo. El que cree en Cristo es unido a Cristo, de tal manera que hay una unión indisoluble entre el creyente y Cristo. Cristo vive en ti si has creído en él. Vive en ti, Cristo está dentro de ti. Así como un día el cuerpo de Cristo se encarnó, ahora se haya encarnado en ti, en el sentido global que somos como iglesia. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo está en todos los que hemos creído en él. Cristo está en nosotros. Si depositamos nuestra fe en él, le recibimos como nuestro Salvador. Él es para nosotros como una fuente de agua que nunca se acaba, que nunca se sacia, que nunca permite que nosotros estemos perdidos y sin esperanza. Por eso la vida que Cristo nos da es mucho más que su vida, es la vida de Dios mismo, porque las tres personas de la deidad son una sola. De tal manera que cuando tú has creído en Cristo, Cristo viene a ti, viene en el Espíritu Santo y en el Padre, porque Él no se divide. Así que en ti está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solamente es el Espíritu Santo, Dios Trino vive en aquel que ha creído, por eso tiene vida eterna, porque es incorporado a esa Trinidad. Tú eres parte de esa Trinidad, porque esa Trinidad que está en ti. Somos incorporados a Dios. Cristo vive en el cristiano. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no es otra cosa más que Cristo viviendo a través de ti. Eso es la vida eterna. Por eso Cristo dice: como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Antes había declarado en el capítulo 5, verso 26 lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por ello podemos nosotros saber que todo aquel que cree en Jesús vive por Jesús. Vive por Jesús porque ahora somos el cuerpo de Jesús. Cristo está en nosotros. Y por eso es tan grave cuando el cristiano peca. El que está muerto, muerto está. Pero aquel que tiene al Espíritu Santo, aquel que tiene a Cristo y al Padre en sí mismo, peca. Comete un pecado aún mayor que el que comete aquel que no tiene a estas personas. ¿Entiendes? Porque se halla sin Cristo. Pero nosotros también tenemos mayor gracia y mayor perdón, precisamente por lo mismo. Porque permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros. De tal manera que estamos en una íntima comunión. Es lo mismo que dice Cristo en este Evangelio, capítulo 10, verso 38. El Padre está en mí y yo en el Padre. Y tú en Cristo, el Padre y el Espíritu. Estamos siendo uno con Él. Esto no se trata de una fusión tipo serie de dibujos animados, no. De que dos personas se vuelven una y no. Se trata de más bien es como una alineación de las voluntades. De que ya no soy yo, sino que es Él. De que ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Cuando un demonio posee a una persona, la persona pierde su voluntad, está poseído y está en guerra con el demonio. Es como eso, pero sin perder la voluntad, sin una imposición. Cristo está en ti, pero no te obliga, sino que te insta a que hagas su voluntad.
a que actúes como Él actúa. No, Él no te está poseyendo y te está obligando. No te está moviendo como un tigre. No. Él hace que tu voluntad se alinee a la de Él para que todo lo que tú decidas hacer lo hagas conforme a su voluntad. Por eso Él no te dice a ti, oh, mira, tienes que hacer este negocio o tienes que casarte con fulanito o sutanita. Él no te dice eso. Él deja que tú lo escojas. Porque si estás haciendo todas las cosas conforme a su voluntad, siguiendo los principios que Él ya te ha revelado en la Biblia, todo lo que tú escojas será conforme a su propósito. No te vas a equivocar. El cristiano no se equivoca cuando hace las cosas, cuando vive conforme a su voluntad, a la voluntad de Cristo. Ya no se equivoca. Todo lo que escoja va a ser cristiano. El asunto se trata de vivir conforme a la voluntad de Cristo, de alinearnos a esa voluntad, de tal manera que vivamos en Cristo y por Cristo. Por esto es que el pan de vida que Cristo da, que es Cristo mismo, es superior al maná que comieron los israelitas en el desierto. Ellos se lo comieron, igual se murieron, pero nosotros podemos ver ese maná no solamente como aquello que nos salva, sino aquello que nos hace uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso somos bautizados en el nombre de los tres, porque somos uno con Él. ¿Acaso no es ese pan mayor que cualquier pan terrenal? Aún el maná, que fue un pan que Dios mismo dio, no dejaba de ser un pan, aunque fuera el pan más sabroso que existía, no dejaba de ser un pan. Aunque fuera un manjar digno del jardín del Edén, no dejaba de ser un pan. Pero el pan que Cristo nos da es superior en todo sentido, porque es Él mismo. Por eso es que Él vive en nosotros, por eso es que lo asimilamos y es parte de nosotros, igual que al comer el pan. Los nutrientes de Él pasan a estar en tu sangre y en tu carne, te dan fuerza para moverte. Así cuando crees en Cristo, Cristo mismo viene a ti, te da fuerza para vivir, para vivir. Por eso la invitación es a que nosotros veamos lo importante que es Cristo, lo prioritario que debe ser Cristo, y que lo pongamos en primer lugar en todos nuestros propósitos y objetivos. Porque recordemos que todo esto se trataba de enseñarles a las personas que le estaban oyendo que debían trabajar no por el pan que perece, sino por este pan que a vida eterna permanece. Ese es el pan por el cual debemos esforzarnos día tras día. Lo demás debe ser algo secundario, algo que haces de manera secundaria, como vestirte o ponerte la ropa o bañarte. Es algo secundario, algo que tienes que hacer porque te toca. Y claro, ninguno va a salir en cuero para la calle o sin bañarse durante un mes. Es una necesidad, pero tu prioridad, ¿qué es lo que vas a hacer? No sé, mi prioridad que es ir a trabajar para hacer esto. Cristo dice, no, que tu prioridad no sea esa. Tu prioridad sea Cristo. Que Cristo sea la prioridad de tu vida. Aplicaciones, mis hermanos. Notemos que Cristo en todo esto ha usado el pan como metáfora para describirse a sí mismo. Es una analogía para que cada uno de nosotros entienda la necesidad de Cristo. Por eso aquí me baso en 5 principios que da el pastor John MacArthur para que entendamos lo que significa para cada uno de nosotros apropiarse de Cristo, es decir, comer el pan de vida. Primero notemos que el pan, como es una comida, es inútil a menos que se coma. De tal manera que la verdad espiritual es inútil a menos que la interiorices. A ti no te sirve de nada leerte la Biblia 50 veces si tu vida no cambia. O si no te sometes a ella para hacer lo que ahí está escrito y no lo que a ti te parece. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve saber más que todos los demás y entender todo lo que en la Biblia está escrito si no haces lo que la Biblia te dice? ¿En qué manera eres diferente al diablo si haces tal cosa? La Biblia, que es el alimento de Dios para su pueblo, nos es dada para que la interioricemos en nuestra vida, aplicándola. De nada te sirve a ti el pan si no te lo comes. De nada te sirve la palabra de Dios si no la pones por obra.
Hermano, ¿qué es lo que nos lleva a comer? El hambre. Yo puedo ver, a mí me gusta mucho el pan, pero yo puedo ver el pan más delicioso de todos, pero si estoy que acabo de comer un almuerzo bien grande, que ya no me caigo, el pan puede ser muy sabroso, yo no, ahora ya no, ahora mismo no, estoy lleno, no puedo, aunque me lo coma me va a hacer daño, me va a pasar algo malo. De igual manera, una persona que está llena y satisfecha con sus pecados y con su forma de vivir pecaminosa, en el caso del cristiano que no quiere sujetarse a la palabra de Dios, no va a haber ninguna necesidad de Cristo. Así que no lo va a ver como algo prioritario. ¿Para qué hacer devoción? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Y para qué orar? Si eso ya me lo sé, si esto ya yo oro, no lo ve como algo importante. Pero aquel que dice, es que yo tengo hambre de Cristo, aquel que tiene hambre de Cristo, nunca va a estar satisfecho, a menos que procure saciarse con Cristo. Nunca. Así que, hermano, considérate. ¿Tienes hambre de Cristo? Dices, no, yo tenía hambre de Cristo una vez, comí a Cristo cuando creí en Cristo y ya. Todavía no ha sido resucitado en el día postrero, así que tienes que seguir comiendo de Cristo todos los días. Tienes que seguir teniendo hambre de Cristo todos los días, porque el pecado que hay en ti hace que los nutrientes que te dio el pan que comiste de Cristo se disuelvan y vuelvas a tener hambre otra vez. El cristiano genuino siempre tiene hambre de Cristo, y examínate a ti mismo con ello. También vemos que el pan es una comida, como tal es asimilado por nosotros por el sistema digestivo, viene a ser parte de nosotros. Una persona puede creer en Cristo de palabra, puede admirar a Cristo, puede sentirse admirado por lo que Cristo dice en su palabra, y hasta puede lamentar y llorar por la muerte de Cristo en la cruz, como si fuera una tragedia. Pero si esa persona no se apropia por la fe de lo que Cristo hizo en la cruz, creyendo que Él le ha perdonado, nada le sirve. ¿De qué te sirve a ti Cristo si no has creído en Él verdaderamente? Si dudas de su perdón y de su amor contigo. Si tú dices, es que yo soy tan indigno y tan pecador como para que Él me escuche, entonces no tienes fe en Cristo. Porque el que tiene fe cree que Cristo verdaderamente le ha perdonado y que su sacrificio es suficiente para perdonar todos sus pecados. Además, comer implica confianza. ¿O quién conscientemente, con su sano juicio, va a comer un pan que le vea un pedazo de moho verde ahí pegado? Dice, bueno, esto está como raro. Por si acaso va para la basura, ese pan yo no me lo voy a comer. Porque no confío en Él. No sé si me va a hacer bien. Pero si nosotros hemos creído en Cristo, debemos creer que Cristo es para nuestro bien. Que todo lo que Él nos da y nos pone a experimentar en esta vida es para nuestro bien. Que lo que a ti te pasa es para nuestro bien. Que lo que Él te manda a hacer en su palabra es para tu bien. Aunque a ti te parezca una locura, es para tu bien. Tienes que confiar que Cristo es el pan bueno y no busca hacerte daño, sino por el contrario, darte vida. Y comer pan es algo personal. Si no lo fuera, yo me lo comiera para que le llegara al estómago de mi hija, porque quiere comer. Eso no funciona así. Cada quien tiene que comer para que le haga bien a su cuerpo. De igual manera, la salvación, el creer en Cristo es algo personal. Yo no puedo creer por otra persona. Yo no puedo asimilar a Cristo por otra persona. Cada quien ha sido llamado a creer en Cristo por sí mismo. La salvación es individual. Como dice el salmista en el Salmo 49:7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano y dar a Dios su respaldo. Todo pecador debe apropiarse del pan de vida de manera individual para recibir vida eterna, para experimentarla para siempre. Puedes querer mucho a una persona, pero es necesario que esa persona también crea en Cristo para que sea salvo. Nada que tú hagas le puede salvar.
debemos confiar en Cristo, porque la salvación es individual. Así que, hermano, apropiate de Cristo. Cree en Cristo, confía en Cristo, deja que Cristo te gobierne, que haga parte de tu cuerpo. Deja que Cristo sea tu carne y deja que Cristo sea tu sangre, que fluya por tus venas, que gobierne cada aspecto de nosotros.